Hola, mi nombre es Marco Andrade y te cuento que en los últimos probablemente 6 meses he estado pensando bastante respecto a cómo el amor puede transformar nuestra vida. Estoy escribiendo un libro al respecto y en medio de este proceso de escribir el libro me he dado cuenta de que todavía tengo muchísimas cosas que yo mismo descubrir, pero quisiera compartir contigo algunas de las piezas de ese rompecabezas que he estado descubriendo en medio de este proceso. Ok, cuando hablamos de transformación, quisiera que principalmente podamos ubicarnos en 3 tipos de transformación y cómo el amor puede transformar justamente estas 3 áreas. Número 1, quisiera hablar de la parte personal, cómo el amor puede transformar nuestra vida, nuestra manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, y creo que a partir de esa transformación personal puede ocurrir otra transformación que sería la transformación de nuestras relaciones con los demás. Una vez que son transformadas nuestras relaciones con los demás, al final de cuentas el mundo está compuesto por personas. Entonces, si cambia nuestra manera de relacionarnos con otros, posiblemente podemos nosotros ser agentes de transformación en medio de la sociedad. Pero, como te decía, para empezar en medio de este camino, de esta aventura, necesariamente tenemos que empezar con la transformación personal. Quisiera contarte un poquito mi propia historia. Siempre quise poder aprender a amar de una forma saludable y poder disfrutar de esas relaciones significativas con otras personas. Durante los últimos 2 años posiblemente he estado bastante enfocado en eso y mi vida en general ha estado bastante desafiada por aprender a amar de una manera saludable. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay ciertas cosas en mi corazón que todavía necesitan ser transformadas para poder lograr ese objetivo o esa gran meta. ¿Cómo podemos aprender a amar de una manera saludable? Esa sería la pregunta. Entonces quisiera contarte un poquito de mi historia y a partir de ahí poder ver cómo nosotros juntos podemos caminar en este proceso. Lo primero que quisiera decirte es que si queremos aprender a amar de una manera real, de una manera genuina, necesariamente vamos a tener que explorar nuestro pasado. Vamos a tener que explorar nuestra cosmovisión, que es una palabra más o menos técnica, pero que al final de cuentas lo que significa es nuestra manera de interpretar la realidad. Vamos a tener que explorar un poquito sobre nuestra identidad. Y justamente de eso quisiera hablarte. En mi vida me di cuenta de que mucho de lo que yo consideraba importante estaba principalmente relacionado con tener poder, con llegar a ser famoso, con llegar a ser aceptado, llegar a ser aprobado por otras personas. Y yo creo que todo eso empezó desde que era pequeñito. Mi familia, mis papás súper amorosos, unas personas que amo muchísimo. En medio del proceso de cuando era yo un niño, me acuerdo muy claramente que mi papá me enseñó a ser muy esforzado y a tratar siempre de ser el mejor. Entonces, más o menos la consigna de la vida era: tienes que llegar a ser el mejor, tienes que llegar a ser excelente en todo lo que haces. De una forma extraña, mi corazón, mi mente empezó a asociar con esa idea de llegar a ser el mejor, de llegar a ser siempre el primero, de competir. Llegó como a marcar tanto mi corazón que de alguna forma empecé a interpretar que la única forma de ser amado, la única manera de llegar a ser aprobado por mi papá era siendo el mejor. Después de un tiempo me di cuenta de que era imposible ser el mejor en todas las cosas. Eso he empezado a descubrir recién en este tiempo. Te digo, hace unos 2 años más o menos me he dado cuenta de que realmente puedes ser excelente en algunas cosas, pero que ninguna persona fue diseñada para ser excelente en todas las cosas. Entonces, si queremos transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos, tenemos que explorar este tipo de cosas como en qué está basada nuestra identidad, por ejemplo, o cuáles son las cosas más importantes para nuestra vida, que eso tiene que ver con la cosmovisión que les hablaba, o también cuáles son los objetivos de nuestra vida, qué es lo que nos hace sentir amados, qué es lo que nos hace sentir aceptados, aprobados por otras personas, o en nuestro corazón, cómo nosotros interpretamos y recibimos el amor. Entonces les contaba que el asunto de la aprobación para mí era un aspecto muy importante en nuestra vida, o en mi vida.
y los estudiosos dicen que todas las personas en el mundo necesitamos ser amadas, que de alguna manera ese es lo que moviliza nuestra vida, es ese deseo de ser amados. Y ¿qué significa ser amados? Significa ser aceptados, ser aprobados, sentirnos seguros, sentirnos valiosos. Posiblemente esos 4 elementos son importantes dentro de lo que significa para nosotros como personas sentirnos amados. Entonces, en medio de mi búsqueda como niño de ser amado por mi papá, realmente llegué a entender que la única forma de lograrlo era siendo perfecto. Y como no lograba ser perfecto, por más de que lo intentaba muchas veces, vivía una vida bastante frustrada y bastante competitiva. No era tan bueno en los estudios, pero sí era muy bueno en los deportes. Entonces, mi vida estaba alrededor de competir en karate, en natación, en tenis, en fútbol, en básquet, en atletismo, o sea, en casi todos los deportes he estado metido, y justamente ese afán de ser aprobado por mi papá me llevó a competir un montón, a siempre estar pensando en que necesito ser el mejor, que el segundo lugar es el primer perdedor, o sea, siempre todo ese estereotipo de que si no eres perfecto o si no eres el mejor en lo que estás haciendo, mejor no hagas nada. Me acuerdo muy claramente alguna vez que tuve en un examen un 19 sobre 20, era en matemáticas. Entonces yo llegué bastante contento donde mi papá a contarle que había tenido ese 19, entonces yo todo feliz, no sé, con el papel fui y le dije, papi, tuve 19 en matemáticas, y le trataba como no sé, de transmitir mi emoción por haber tenido 19, y la respuesta que él me dio, no de una forma tan fea, pero para mí, en mi corazón, fue bastante, no sé, revelador y doloroso. Hasta ahora me acuerdo de eso. La pregunta era, ¿y por qué no tuviste 20? Y en ese instante me llevó a revisar cuál había sido la falla por la cual no tuve 20 y por cual solo tuve 19. Entonces, obviamente para mí como un niño era bastante complicado lidiar, digamos, con ese perfeccionismo o con esa manera de yo no sentirme aprobado o no sentirme aceptado por mi papá. Entonces, creo que de una manera muy profunda, las experiencias que nosotros vivimos con nuestra familia, en nuestros centros de estudios, incluso en el tipo de sociedad que nosotros vivimos, influencian muchísimo la manera en que nosotros interpretamos la realidad. Y si nosotros queremos aprender a amar de una manera genuina, necesitamos aprender a reestructurar nuestra manera de pensar, reestructurar nuestra manera de interpretar el ambiente, las cosas que nos rodean. Y es un proceso largo, es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, que es algo que necesitamos conscientemente hacerlo, pero que ese es el verdadero proceso de transformación.